abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, es un pasaje muy conocido, pero que es un pasaje que obviamente le tengo que llevar muy en cuenta. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Entonces yo quiero hablar esta mañana de libre albedrío y la responsabilidad. Libre albedrío y responsabilidad. Creo que esté bien claro ese tema porque muchas veces nosotros confundimos un poquito los roles, pero tenemos que entender eso, ¿sí? Entonces, debemos tener una comprensión de la importancia de ejercer el libre albedrío hoy. Debemos tener en cuenta eso, porque eso va a marcar nuestro futuro y nuestro futuro eterno. ¿Ok? Así como hacemos cosas, decidimos y todas esas cosas, obviamente eso afecta nuestro futuro, nuestra historia. También es una decisión nuestra poder llevar a cabo las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces debemos entender eso. El libre albedrío es el derecho de escoger. Es un principio que Dios le da al hombre y que nos da a elegir entre dos posibilidades. Dos posibilidades. O sea, o seguimos el plan de Dios, escuche bien y grábeselo en la cabeza, o seguimos el plan de Dios y nos agarramos de la libertad que Él nos da para estar a disposición de Dios y caminar por la fe, o escogemos seguir la incertidumbre de un futuro que nos prognostica un sufrimiento eterno. Pero debemos elegir. Y es una responsabilidad. Y Jesús hablaba de esto. Ni te imaginas la cantidad de versículos bíblicos que hay en el Nuevo Testamento hablando del libre albedrío, de escoger, del fin que vamos a tener si escogemos mal, del fin que vamos a tener si escogemos bien. Y uno de ellos está en Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, indiscutible. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué malo que es Jesús! No es malo Jesús, lo malo somos nosotros. Porque Él fue muy bueno, y precisamente porque murió en la cruz, por eso fue muy bueno. Entonces debemos entender que hay un destino eterno. Sea bueno, sea malo, hay un destino eterno. Y los que se rehúsan a creer son aquellos que no se quieren amoldar a lo que está en la palabra de Dios, a lo que se predica y se enseña en la palabra de Dios. Entonces, al no quererse amoldar, se resisten a creer. No precisamente en Jesús, sino en lo que enseña Jesús. Y adoptan, ¿no es cierto?, excusas como esto es ocurrencia del pastor, o no estoy de acuerdo porque de repente que me parece que esto es así y no es así. Eso es rehusarse a creer. Y rehusarse a creer es decir, bueno, yo creo en Jesús, pero no creo en la Biblia. Una vuelta me dijeron eso. Y otra vuelta me dijeron, yo creo, ¿no es cierto?, en Dios y vos crees en la Biblia. Pero no tiene sentido lo que estás diciendo. ¿En qué se basa su fe? Tiene que haber algo escrito, tiene que haber un documento, tiene que haber algo que acredite que los hombres puedan creer, ¿no es cierto? Si bien la fe no consiste en ver para creer, sino en creer para ver, obviamente tiene que haber algo que nos dé consistencia para entrar dentro de esa esfera espiritual y poder creer para ver. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, convicción que no se ve,
Hebreos 11:3, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y muchos otros versículos más que nos habla precisamente de algo que de repente está puesto para que nosotros empecemos a funcionar dentro del campo de la fe. Ahora, yo debo creer en Jesús y soy automáticamente salvo, porque por gracia soy salvo, pero después tengo que desarrollar la fe, porque la fe sin obra es muerta. Y eso creo que ya lo dije más de 1000 veces. Debemos aclarar que creer, escuche, debemos aclarar que creer no se basa en un gusto o en un sentir, sino se basa en una relación. Vos no podés, me gusta este tipo, qué bueno, y como que yo sentí eso, ¿no es cierto? Y creo en él, claro, creo en él, pero no lo conoces. Y te joden porque vos no lo conoces. Pero el Señor se da a conocer. Dio la palabra para que se diera a conocer. Ese es el testimonio de Jesús. Y obviamente, está en nosotros la responsabilidad de conocerle. Creemos, no nos resistimos, creemos, pero para creer debo conocer. Debo tener una relación. ¿Ok? Dios nos da la oportunidad de escoger a fin de ejercer el libre albedrío en nuestra vida. Y no tener excusa, escuche bien, porque los que están excusándose hoy en día, no, yo no voy a ir a la iglesia hasta que no se haga. No. Eso es una excusa. Entonces, Dios nos dio libre albedrío en nuestra vida para que ejerzamos nuestra vida y no tener excusa cuando nos presentemos delante de Dios. Porque ¿qué es lo que le vas a decir a Dios cuando te pregunte? O te diga, ¿por qué Juanito, Pedrito, Andresito, te tengo que dejar entrar en mi reino? ¿Y vos qué le vas a decir? Juanito, Pedrito, Andresito le va a decir, ¿y porque yo soy bueno? Mentiroso. Ni Jesús se consideraba bueno. Cuando vino Marcos capítulo 10, dice aquel joven rico que lo estaba esperando con muchas ansias y le dice uno, ahí viene, ya esa caravana que viene por allá, ese es Jesús que viene caminando. Y él fue corriendo ante la presencia de Dios y se hincó, como cuando vos metes un gol y vas corriendo y se hincó. ¿Cómo hiciste eso? Qué loco. Bueno, entonces se hincó, dice la palabra de Dios, y al hincarse estaba enfrente del Señor y dice, maestro bueno. Y él dijo, cálmate, ni uno, solamente uno, Dios. Entonces no podemos considerarnos buenos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando estamos en la presencia de Dios, ¿qué le vas a decir? Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién vamos a dar cuenta? ¿Al vecino? O al almacén, se queda por medio, hay que arreglar cuenta, ¿no es cierto? Pero ¿a quién vamos a dar cuenta? De nuestra vida espiritual, a Dios. Y en el momento menos esperado, te va a salir con una pregunta que vos te vas a quedar sin excusa. Muy bien. ¿Qué significa albedrío? Potestad de obrar por reflexión y elección. Eso significa albedrío. Quiere decir que yo tengo la libertad, pero esa libertad tiene que estar sujeta a la razón. Porque la libertad o la independencia no son vacaciones. Hay mucho más responsabilidad en aquellos, ¿no es cierto?, que tienen libertad que en aquellos que no la tienen. Albedrío es una parte esencial del plan de salvación. Vos cogiste al Señor, nadie te puso una escopeta en la cabeza para que eligieras o aceptaras a Cristo. Muy bien. Entonces es una parte esencial de la salvación. El Señor sabía que el hombre estaría sujeto tanto al bien como al mal. Él comió del fruto del bien y del mal. Entonces está sujeto, en su origen, él comió el fruto del bien y del mal,
y se le abrieron los ojos, dice la palabra de Dios. Tenían libre albedrío, porque si no hubieran tenido libre albedrío, obviamente no hubieran hecho eso. Pero tenían libre albedrío para elegir, ¿qué voy a hacer? ¿Obedezco o no obedezco? Y entonces obedecieron a hacer el mal. Y fueron descubiertos los ojos. Esto quiere decir descubierto el entendimiento. Porque los ojos son las ventanas del alma. Y la ventana del alma, para poder comprender la situación, necesita entendimiento. Y esto tiene que ver con la razón. Muy bien. ¿Y qué tendría que escoger conforme a su conveniencia? Hasta eso, sí. ¿Qué te conviene hacer en tu vida espiritual? ¿Qué es lo que querés realmente hacer? Los sentimientos juegan un rol muy fuerte en la toma de decisiones. Porque de repente a nosotros nos gusta hacer algo que a Dios no le agrada. Pero nos gusta, no podemos negarlo. Nos gusta. Pero a Dios no le agrada. Y debo luchar contra eso, tomando una decisión, la decisión correcta. Es por eso que Dios recomienda que estemos cerca de Él. ¿Para qué? Para reconocer la influencia de Satanás en las personas, porque por influencia de Satanás, porque Él sabe que nosotros tenemos no sé si llamarlo, una poderosa actitud, digamos así, que es la concupiscencia. La concupiscencia es peligrosa. Ahí tenemos todo lo que concentra la carne y los deseos, y Él sabe, y nos tienta conforme a los deseos engañosos. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, tenemos una comunión con Él, obviamente Él nos va a preparar para que podamos resistir al diablo, y Él va a tener que huir, va a tener que escapar. De esta manera le hacemos resistencia al diablo. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Qué tremendo! Primero dice, derriba todo argumento que viene a través de las excusas, que viene a través de la concupiscencia, que viene precisamente de la falta de razonamiento y de querer, Señor, excusarse por los actos que estamos haciendo o por el derecho que tuvimos de escoger el mal, obviamente, pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor derriba todo argumento, porque obviamente empezamos a tener temor de Dios, nuestra conciencia se abre, permitimos al Espíritu Santo obrar, y el Espíritu Santo te dice, no es correcto que lo hagas. Si lo haces, ¿no es cierto?, está mal. No es correcto que lo hagas. Y bueno, entonces por temor a Dios no lo hacemos. Pero si lo hacemos, si llegamos a hacerlo, de cualquier manera tenemos la posibilidad de poder arrepentirnos de corazón, con un corazón muy sincero y abierto, dispuesto a no hacer más aquellas cosas que no le agradan a Dios. Entonces ahí empezamos a caminar, ¿no es cierto?, en el temor de Dios. Entonces, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta con él, cuando llega la altivez, la naturaleza de Dios, contra el conocimiento de Dios. Hay muchos que son muy antiguos, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es, yo conozco a Dios, yo tengo fe. Yo le pregunto al más mentiroso, le puedo preguntar a cualquier persona y me dice, sí, yo creo en Dios, yo tengo fe, Dios me escucha, pero qué caras duras que son, qué caras duras que son. A mí me tomó 35 años para decir yo conozco a Dios. 35 años y todavía no lo conozco. Y de buenas a primeras le conoce. Y le escucha. Y tiene fe y ni siquiera sabe explicar lo que es fe. Quiero que entienda, la razón por sobre todas las cosas cumple una función
muy grande en el campo espiritual. No, pero en el campo espiritual no se puede razonar. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Sí que se puede razonar. Porque a medida que nosotros vamos entrando y creciendo, el Señor se va a ir revelando cosas que uno no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Son las cosas que tiene preparada Dios para aquellos que le aman. Y esto se tiene que entender por el Espíritu, porque el que no tiene el Espíritu, obviamente, son locura. ¿Me está entendiendo? Y entonces, obviamente, el campo de la razón tiene un gran porcentaje, ¿no es cierto?, de fuerza, digamos así, que nos lleva a entender y conocer el propósito de Dios. Pero para eso necesitamos entender algunas cosas. Todo lo que escogemos, hacemos, tiene sus consecuencias. Creo que eso ya lo sabemos todos, ¿no? Todo lo que el hombre sembrar, esto va a cosechar. Si vos sembraste escuchá lo que te voy a decir, muy importante, esto te lo digo por experiencia. Yo sé, el Señor te perdona tus pecados. Aceptate a Cristo. Tus pecados pasados se borran. Las maldiciones se quebraron. Y de repente, bueno, hay que tratarlas o hacerlo libre. Las ataduras se rompieron. Está todo bien. Pero te voy a decir una cosa, la ley de la siembra y la cosecha sigue igual. Y en este mundo vas a tener que pagar por lo que hiciste. Te guste o no te guste. Pero eso ya le pedí perdón al Señor, sí. Y te hizo libre, y si te morís te vas al cielo. Está todo bien, no hay problema. Aún así tenés que pagar. Aún así tenés que pagar. Y que yo voy a decir una cosa que no dice la Biblia, que no enseña la Biblia. Entonces, obviamente, el libre albedrío juega un papel importantísimo en el crecimiento del espiritual de la persona. Es importante comprendamos que aún cuando tengamos libertad de escoger el camino a seguir, que queramos, aún así, no contamos con la libertad de escoger las consecuencias de los actos. Sería muy conveniente escoger las consecuencias de los actos. Yo creo que la consecuencia de robar es que venga la policía y me diga: te felicito, qué lindo golpe que diste. ¿Sí? Sería bueno, sería muy conveniente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Claro, por supuesto. Pero no contamos con esa libertad. Entonces, la Biblia dice lo siguiente, en 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, todas. Vos podés hacer lo que querés. Y después decimos: sí, pero ¿por qué si existe Dios? Hay chicos que se mueren de hambre, hay tantas cosas, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de órganos, tráfico de esto, tráfico de lo otro, un montón de cosas. ¿Por qué? Acá te lo dice: todas las cosas te son lícitas. Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Pero, como Pablo decía, mas no todo me conviene, porque tienen sus consecuencias. Y no lo está diciendo una persona que no conoce a Dios, lo está diciendo una persona que sí conoce a Dios. Mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y es tu decisión, aun siendo cristiano, porque a veces confundimos las cosas, el amor de Dios. No, pero Dios te ama igual. Claro que te ama igual, pero las consecuencias no es precisamente
por el amor que te tiene, sino porque hay una ley de la siembra y cosecha, y todo lo que sembraste vas a cosechar. ¿Por qué le vamos a buscar vuelta? Si es así. Sea bueno, sea malo, nuestra elección vendrá a ser el resultado natural de la consecuencia. Así que el libre albedrío conlleva una responsabilidad tremenda. Pues yo hablando al empezar dije, vamos a hablar del libre albedrío, pero también de la responsabilidad que tenemos al elegir es grande. Muy bien. Las decisiones que hoy tomo pueden cambiar el rumbo de mi historia e inclusive la de los demás. Podemos decir, yo hago lo que quiero de mi vida. Por supuesto, ¿quién no dijo eso? Pero aún así, somos esclavos de las circunstancias. Me vino alguien que fumaba y me dice, yo fumo cuando quiero. Yo no le dije nada. Yo lo voy a dejar cuando quiero. Y eso es una mentira. Es una mentira porque lo tiene atrapado, tiene atado. Entonces vos no sos dueño de nada. No sos dueño de lo que vas a elegir. Entonces, somos esclavos de las circunstancias. Entonces nos damos cuenta que no somos dueños de nosotros mismos. Te guste o no te guste, vos no sos dueño de vos mismo. No sos dueño de vos mismo. Estás en este mundo porque Dios te está dando una oportunidad. Lamentablemente, la historia de la humanidad se transversó tanto, ¿no es cierto?, que obviamente hoy en día la humanidad es producto de las malas decisiones que se tomaron en el pasado. Y por ende, obviamente, sufrimos las consecuencias. Y se va a ir desarrollando eso. Pero Dios no quiere eso, por eso es que mandó a su Hijo, a Jesucristo, con el propósito de poder cambiar la naturaleza del hombre, sacar la naturaleza pecaminosa. Yo sé que hay muchas áreas de nuestra vida que tenemos que dejar y tenemos que entregar al Señor, y que no somos perfectos, y eso lo dije un montón de veces. Pero lo primero que se convierte cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos liberamos, nos sentimos libres, nuestro espíritu. Lo más difícil para que se convierta en nuestra alma, porque conlleva el libre albedrío. Ahí está la concupiscencia, la conciencia, las emociones, y todas esas cosas están en el alma. Y el alma es dura para convertirse, es dura para aceptar, es dura para rendirse al pie de Dios, resistir al Hijo de Dios. Creo que dije al principio, pero el Señor, por amor a nosotros, dice, esto tiene consecuencias. La ira de Dios está sobre él. No podemos cambiar, escuchen, no podemos cambiar la naturaleza de las cosas. No podemos cambiar la naturaleza de las cosas, no me estoy contradiciendo, pero quiero que escuche. Pero sí podemos cambiar las consecuencias. Eso sí, podemos cambiar. Podemos cambiar las consecuencias de las cosas que pueden llegar a suceder en nuestra vida. La naturaleza humana fue producto de una mala decisión. Y no es que a mí se me ocurre decir esto, sino que es bíblico. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre. A ver, Adán, ¿qué significa? Inicial de hijo. Primero.
por la consecuencia del primer hombre que hubo en la tierra, el primer hombre, ¿no es cierto? Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, el segundo hombre, los muchos serán constituidos justos. Esta parte quiero que la entiendan muy bien. El primer hombre, Adán, falló y transmitió la maldición a través de la desobediencia. Aunque Dios hizo el primer sacrificio y lo metió de pie porque se encontraba desnudo, o sea, no está hablando de la desnudez física, sino de la conciencia, se escondieron ahí. Aún así, Dios le estaba mostrando que a través de un sacrificio ellos iban a ser justificados. Su conciencia desnuda ante Dios iba a ser cubierta. Perfecto, ahí estamos bien. El segundo hombre, que es Jesús, segundo hombre, Él nos justifica porque Él hizo lo que Adán no hizo, vino a cumplir una misión. Y en esa misión, obviamente tuvo que cumplir con las exigencias de Dios, de la ley, aún se hizo carne para derramar su sangre, porque si hubiera sido espíritu no podría hacer ningún pacto, porque el pacto tenía que ser con sangre. Y fue a la cruz e hizo un pacto. Y lo único que hizo Dios en ese momento es pagar los juicios. Para los juicios. La gracia de Dios fue derramada para que el hombre pudiera, con su conciencia, con su libre albedrío, elegir lo que más le convenía. Pero para esto, Dios tuvo que, de alguna manera, testificar los hechos, las exigencias y lo profético en la Escritura para que el hombre pudiera entender los propósitos de Dios y así desarrollar su vida. Y de esta manera, el segundo hombre justifica al hombre a través de la justicia, que fue derramada en él, porque la paga del pecado era la muerte. Eso es lo que merecíamos nosotros. Entonces, para resumir esto, toda la historia de la humanidad, Dios ve a dos personas, a Adán, ¿no es cierto?, y a Jesús. Y los que siguen en la fila de Adán son aquellos que rechazan las enseñanzas de Jesús, ya sea, aunque digan que son cristianos, lo rechazan porque no quieren aprender. Y los que están en la fila de Jesús son los que sí aceptan. Entonces la ira de Dios va a ser derramada en la cruz. Bien, ahora, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Dios me hizo salvo por la gracia. Pero se olvidan de la segunda parte, porque dice, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe, esto no es de nosotros, porque es el Dios de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Primero dice, por gracia sos salvos, esa es la primera parte. No se olviden, ahí hay una coma y empieza. Por gracia sos salvos, coma. Ahora, por medio de la fe, debo mantener la salvación. Y cuando tengo un contacto con el Señor, crecimiento espiritual, entiendo la palabra, el propósito de Dios, obviamente crezco en la fe. Y estoy en obediencia, ¿no es cierto?, por el temor de Dios. Y voy desarrollándome, voy creciendo, aunque no sea perfecto y cometa errores, obviamente tengo que crecer por la fe. Se olvidan de esa parte porque no la entienden conforme a lo que ya está escrito, porque la Biblia se explica a sí misma. Entonces está explicado que por gracia somos salvos por medio de la fe. No necesito hacer nada para adquirir la salvación, pero debo aprender a caminar por la fe. E inclusive, si no la tengo o desprecio las enseñanzas de Jesús,
o quiero llevar a Dios a mi sistema de vida, pierdo la salvación. Así de sencillo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? ¿Entendió? Amén. Oh, muy bien. Entonces, está claro que el albedrío es la potestad de obrar por reflexión y acción. Reflexión y acción. Piense bien lo que va a hacer. Y ahí uno dice, el buen sastre mide 10 veces y corta una vez. Pero el que no es buen sastre mide una vez y corta 10 veces. ¿Ok? Entonces, piense, reflexione y actúe. Dice Proverbios capítulo 25, versículo 28, como ciudad derribada, sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vamos a explicar esto. Es claro que se refiere a un hombre que no mide las consecuencias. No mide las consecuencias, no sé nadar, pero me voy a tirar igual. ¡Pum! Y se ahoga. No mide las consecuencias. Entonces es como el hombre que no tiene ninguna protección, que se deja guiar por la mente por impulso, como aquellos que tienen la fe alocada, porque hay gente que tiene fe, mucha fe, mucha fe. Ese camión que viene ahí no me va a pisar, me paro en el medio de la ruta. Quédate tranquilo que te vas a quedar hecho puré. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso. No seamos locos con el tema de la fe. Reflexionemos y accionemos. Amén. Así que todo tiene que ver con la decisión que tomas. Es una responsabilidad que debemos asumir. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Éxodo capítulo 15, versículo 26 en adelante dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaría a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Bueno, aún así decidimos mal. ¿Cómo que eso? Tengo que guardar esto, tengo que guardar lo otro, demasiado carga, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no empezás. Tienes que empezar, porque si no empezás, no vas a poder saber si puedes o no. Empezar, y a poco. Entonces vas a poder guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Es difícil, que es el camino del Señor. No es difícil. El problema es que nosotros la complicamos demasiado. Es fácil. Dios te va a dotar de fuerza para que sigas adelante. Tomamos una buena decisión. El Señor nos ha dado el libre albedrío porque, por lo tanto, tenemos la libertad de escoger lo que queremos hacer. Esa es la verdad. Esto conlleva una gran responsabilidad. Y muchos en esta área son irresponsables. Y les voy a explicar por qué. Porque al momento de usar el libre albedrío, no lo hacen partícipe a Dios, en sus decisiones, y ahí es cuando fracasan. Así que nos olvidamos. O sea, yo tengo que hacerlo partícipe al Señor en mi vida. No soy un fanático religioso, me considero una persona normal. Y anormal es un fanático religioso, un legalista, pero yo soy una persona normal. Entonces lo hago partícipe de mi vida en todo lo que hago, en todos los proyectos que tengo. Inclusive cuando tengo que decidir algo, el Espíritu Santo me guía para decidir algo. Si fuera así, no estaríamos acá. Aún así, la iglesia sigue parada, sigue andando, sigue caminando. ¿Por qué? Es una persona que cuando toma decisiones, primero que le pregunta al Señor, ¿lo puedo hacer o no? ¿Me das luz verde o no?
Esa elección determina nuestro futuro, sea bueno o sea malo. Tu futuro acá en la tierra y tu futuro eterno. Depende de vos. Pero si queremos seguir al Señor, debemos entregar nuestra vida en manos de Jesús. ¿Por qué le tengo que entregar mi vida, hermano? Y creo que todo el mundo lo sabe. Creo que todo el mundo sabe que le tiene que entregar su vida a Jesús. Pero cuando le tiene que entregar su vida, se reduce. Cuando se tiene que levantar temprano para orar, no lo hace. Cuando tendría que predicar, no lo predica. Cuando tendría que dar testimonio, no lo hace. Hay muchas cosas que se deben entender. Bueno, yo entrego mi vida a Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué yo le tengo que entregar mi vida a Jesús? ¿Y por qué? Para adaptar la suya a mi vida. Porque si no fuera así, no habría cambio de naturaleza. Seguiríamos con la misma naturaleza. Por eso que muchos cristianos no cambian. No cambian. Porque han aceptado a Cristo, pero no sus normas. Han aceptado a Cristo, pero no sus reglas. Han aceptado a Cristo, pero no siguen sus mandamientos. Han aceptado a Cristo, pero ellos, ¿no es cierto?, adoptaron una fe que construye castillos en el aire. Entonces, obviamente, eligieron mal. Dios quiere cambiar la naturaleza del hombre. Por eso envió a su Hijo. A medida que le entregamos el corazón al Señor, el Señor va a ir limando asperezas, cosas, ¿no es cierto?, sacando, y viene a la naturaleza de Cristo y va tomando todo nuestro ser, empezando desde el espíritu, siguiendo con los sentimientos, ¿no es cierto?, con toda la conciencia y todo lo que sigue. Y después, cuando suenen las trompetas, la tercera conversión va a ser del cuerpo. Porque cuando suena la trompeta, este cuerpo corruptible se viste de incorruptibilidad. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 en adelante, va a ver eso. Creo que el 50. Entonces, debemos entender que ese es el propósito principal. Por eso yo no tengo que entregar mi vida. Tengo que dejar que Jesús domine mi vida. Tengo que dejar que Jesús controle mi vida. Claro que sí. Es tu decisión. Él te deja vivir. Pero es tu decisión. El compromiso que tomes con el Señor, ¿no es cierto?, tiene mucha fuerza. Él te va a demandar. ¿Ven? Así que pensá bien qué es lo que vas a hacer. Tú tienes que la libertad para escoger. Pero hay un solo camino, no hay dos. Un solo camino que te lleva a la vida eterna. Y no hay un atajo. Y dice la Biblia, voy a explicarte el versículo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sabe por qué dijo esto Jesús? Porque el camino del hombre es producto de una mala decisión. Entonces tiene que empezar de nuevo. Por eso se le llama nuevo nacimiento. Y lógicamente se le llama nuevo nacimiento, porque tiene que empezar de nuevo. Muy bien. En la época de Jesús, en el ministerio que Jesús tenía, ser condenado a la cruz era la deshonra más grande que podía tener un hombre, y solo se hacía con los delincuentes. Entonces este era un instrumento de deshonra, pero después de la resurrección de Cristo se cambiaron los roles. Se convirtió en instrumento de redención, porque Cristo ya pagó. Ahora, cuando vamos a la cruz, es precisamente para redimirnos, es precisamente para cambiar de naturaleza, es precisamente para cambiar de manera de ser, de carácter, de forma, de actitudes, ¿no es cierto? Es para sanarnos, pero debemos morir en la cruz, porque en la cruz muere aquel delincuente, el que delinque, la persona que es un delincuente porque está infringiendo la ley. Y como su naturaleza no puede, ¿no es cierto?, ser gobernada por la ley, tiene que morir.
¿Me están entendiendo? Entonces la persona, su naturaleza es pecaminosa y necesita la naturaleza de Cristo. ¿Entendieron eso? Entonces debemos entender que la cruz después de la resurrección de Cristo, es para redimir. Pero lo que te está diciendo, le estaba diciendo a esos discípulos, ¿cómo? Este se volvió loco. Hay muchos que lo tomaron por loco. Se salió de sí. Sus hermanos, su mamá, todos le tomaron como un loco. Él tiene que leer, ¿no es cierto?, los evangelios y empezar a entender. Aún así, ¿no es cierto?, él le estaba explicando algo que conocían, que sabían para qué servía. Ustedes tienen que ir a la cruz, porque su naturaleza es una naturaleza de delincuente. ¿Me está entendiendo? Porque no se ajusta a la ley. Entonces necesitan un cambio de naturaleza. Es lo que Jesús quería decir, es lo que Jesús quería hacer. Amén.